Envases y etiquetas de cerveza, de 1860 al siglo XXI. Breve historia del origen de la cerveza. No se sabe con exactitud el origen de la cerveza. Probablemente su existencia sea tan antigua como el origen del hombre. Los primeros datos que se conocen datan de la época de los sumerios, en la Baja Mesopotamia, allá por el año 4000 a.C. Hoy correspondería con lo que es una parte de Irak. Los sumerios elaboraban una especie de cerveza que llamaban bebida fuerte, con extracto de cebada. Sabemos de su existencia porque se hallaron unas pequeñas tablas de arcilla donde se mencionaba tal licor. Datado en 5000 años de antigüedad y encontrado en las ruinas de Uruk, una de las ciudades de Mesopotamia, es el documento de pago más antiguo conocido. Se encuentra en el Museo Británico. Probablemente fueron los sumerios quienes por casualidad dejaron germinar algunos granos de cebada que al combinarlos con agua y levaduras salvajes dieron como resultado un incipiente de cerveza. La antigua Mesopotamia se transformó en el tiempo en el periodo babilónico y los conocimientos sobre la elaboración de la cerveza se fueron ampliando. De hecho, los babilonios elaboraban diferentes tipos de cerveza. La primera receta conocida se encuentra en el Código de Hammurabi. En el Museo Británico se encuentran dos piezas grabadas con más de 5000 años de antigüedad, donde se puede ver una ofrenda de cerveza a la diosa Nin-Jarra. Se trata del monumento azul. Cerveza en Egipto. Al mismo tiempo, los egipcios también bebían un licor a base de cebada que llamaban zitún. Esta bebida era aromatizada en ocasiones con miel, dátiles, canela, entre otros. Se sabe que los trabajadores de las pirámides cobraban parte de sus salarios en cerveza. Recibían entre 4 y 6 litros de cerveza al día. Los egipcios exportaban la cerveza a los griegos, quienes a su vez la exportaron a los romanos y estos a los lagos y germánicos. Sin embargo, los romanos no estaban muy interesados en este licor. Lo consideraban una bebida inferior, ya que ellos daban muchísima más importancia al vino. Fueron los galos y germánicos quienes empezaron a elaborar la cerveza con malta de cebada y avena. Para dar aroma usaban el comino. En honor al dios Ceres, dios de la agricultura, los gálados dan al licor que elaboraban el nombre de cerevisa, de ahí el nombre de origen latino de cerveza, que nosotros conocemos. Cerveza de abadía. Durante la Edad Media fueron las abadías de Centro Europa las guardianas de la cerveza, mejorando la calidad de las recetas. Los monjes guardaron celosamente sus recetas y lograron mejorar el aspecto, el aroma y el sabor de las cervezas que elaboraban. Hacia el siglo XV se empieza a utilizar el lúpulo como aromatizante. Pronto se dieron cuenta que la cerveza a la que se le añadía lúpulo se conservaba durante mucho más tiempo. Sin querer habían encontrado un conservante natural debido a las propiedades antisépticas que posee. La cerveza se popularizó tanto en algunos países que pronto se crearon leyes para su regulación. El 23 de abril de 1516, el emperador Guillermo de Baviera decreta la ley de pureza, donde decreta que la cerveza solamente se debía elaborar a partir de 3 ingredientes: agua, malta de cebada y lúpulo. Evidentemente, aún no se conocía el ingrediente fundamental, el cual había estado desde el origen de la cerveza y que es el que realmente elabora la cerveza. Nos referimos a la levadura. En el siglo XVIII, cuando la cerveza consigue su gran expansión, cerveceros bárbaros almacenaban sus cervezas en sótanos y cuevas a los que llamaban larguén, almacén, donde dejaban que su cerveza madurara lentamente con el frío a temperaturas constantes, normalmente entre los 8 y 10 grados. Utilizaban levaduras de baja fermentación. La cerveza se comenzaba a industrializar a finales del siglo XIX. Los principales centros productores en Europa eran Burton-on-Trent en Inglaterra, Munich en Alemania y Pilsen en Bohemia. Cada uno de ellos tenía un estilo propio de elaboración de cerveza. En el siglo XX, cuando la cerveza nace de una vocación global de ser industrializada, aparecen las grandes compañías cerveceras que fagocitan a las pequeñas industrias artesanales. En el siglo XXI parece que se está invirtiendo un poco esa tendencia y asistimos a un florecimiento de la pequeña industria cervecera con carácter artesano.
que da a la cerveza un toque de calidad y exclusividad. Datos curiosos de la cerveza. Número 1. El origen. Se considera que la palabra cerveza viene de Celia o Ceria, en honor a la diosa Ceres. Ceres, diosa de la mitología romana, era la dispensadora de la fecundidad, protectora de la agricultura y los granos sagrados. Dato número 2. Ahogados en cerveza. En la antigua Babilonia se veneraba la cerveza hasta tal punto que si en la elaboración algo salía mal y la cerveza era de mala calidad, castigaban al culpable ahogándolo en el propio barril de cerveza. Dato número 3. Una cabra productora de cerveza. Los vikingos creían que en el Valhalla, el paraíso que esperaban tras la muerte, les esperaría una cabra gigante que les suministraría eternamente de cerveza. Dato número 4. Que la espuma nunca termina. A pesar de las diversas creencias sobre la espuma de la cerveza, lo cierto es que una espuma voluminosa es signo de una cerveza de buena calidad. Es más, la espuma no debería desaparecer en ningún momento, ni siquiera al terminar el vaso. Los egipcios cobraban con cerveza. Los obreros egipcios que se encargaban de la construcción de las pirámides egipcias recibían una parte de su paga en cerveza. Dato número 6. Importancia de la calidad del agua. Más del 80% de una cerveza está compuesta por agua, por lo que el sabor de la cerveza depende mucho de la calidad del agua utilizada para su elaboración. Por este motivo, hay muchos tipos de cerveza que cambian de variedad por el tipo de agua que contengan. Dato número 7. Expertas cerveceras. Actualmente la cerveza es una bebida consumida tanto por hombres como por mujeres, pero en sus orígenes las únicas expertas cerveceras eran las mujeres. Incluso durante el siglo XIX se creía que el consumo de la cerveza era beneficioso para una buena lactancia materna. Dato número 8. La cerveza tiene beneficios para la salud. Ayuda a combatir ciertas enfermedades cardíacas, a mejorar la densidad ósea o a prevenir la osteoporosis. Además, protege del desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer debido a uno de sus componentes, el silicio. También previene la anemia, elimina la retención de líquidos y evita los problemas renales. Dato número 9. Pan o cerveza. En sus orígenes, la cerveza era harina de cereal fermentada de la misma manera que el pan. La diferencia radicaba en la proporción de agua. Si había más harina que agua, se producía pan, pero si por el contrario contaba con más agua que harina, elaboraban cerveza. El nombre que usaban para denominar a la cerveza era pan líquido, y en muchos casos lo que se hacía era elaborar pan y después de hornearlo, sumergirlo en agua para que fermentase. Dato número 10. A falta de champú, cerveza. La cerveza tiene propiedades que rizan el pelo, debido a los activos de la levadura y la cebada, ya que aportan una cantidad de minerales que refuerzan la queratina e hidratan el cabello, otorgándole un sorprendente brillo. Estas son algunas de las curiosidades de la cerveza que nos han parecido más interesantes. ¿Cuántas ya conocías? Déjanos un comentario con las que tú conozcas, porque sabemos que hay muchas más. Historia de los envases y etiquetas de cerveza. Los recipientes que han contenido la cerveza desde su creación han sido tan variados como ingeniosos, desde las primeras botellas que explotaban a las latas que sabían mal y necesitaban un abridor. Sabemos que la cerveza, sea cual sea su estilo, tiene 3 grandes archienemigos: la luz, el calor y el oxígeno, que afectan a su supervivencia, calidad y sabor. Del barril a la botella y otros envases de cerveza. Las cervezas se conservaban tradicionalmente en barriles de madera hasta que, a mediados del siglo XVI, los fabricantes comenzaron a emplear el vidrio para almacenar la producción que elaboraban, cervezas en vidrio soplado. No obstante, el vidrio soplado representaba un importante problema, ya que, con frecuencia, no soportaba la presión que le generaba el CO2 y las botellas acababan reventando en los almacenes. Para evitar esto, se comenzaron a fabricar envases redondos, con una boca estrecha y un tapón de corcho, fuertemente apretado con un hilo. A pesar de ello, el coste del envase era muy alto, y las botellas tenían que rellenarse a mano de una en una. Esto provocaba que la cerveza embotellada fuera considerada un verdadero artículo de lujo, solo al alcance de unos pocos, hasta el punto de que se llegaba a sobornar a empresarios y funcionarios con ella. Lo habitual, por tanto, seguía siendo tomar la cerveza en pubs directamente del barril a la jarra.
Se probó con recipientes de materiales tan variados como el grés, la arcilla, la madera o el latón, sin obtener buenos resultados. El auge de las botellas. En 1845, la situación cambió notablemente con la eliminación del impuesto sobre el cristal, lo que hizo posible el crecimiento industrial y la proliferación de botellas en el mercado. Unos años más tarde, en 1904, Michael Owens inventó la máquina automática para producir botellas, y la primera que se realizó fue la de cerveza. Esto hizo que compañías cerveceras como Miller's o Coors iniciaran el camino de la automatización. Sin embargo, pocos años después de la aparición de las latas y los barriles metálicos, hicieron que el mercado de las botellas de cerveza volviera a caer, hasta tal punto que solo los mejores productores consiguieron continuar. Ya en los años 90 se volvió a recuperar la botella como uno de los envases estrella, algo en lo que han jugado un papel muy importante las cervezas artesanales. La primera lata de la historia y otros inventos revolucionarios. En el año de 1909 ya existían las latas para bebidas, pero estas eran aptas para la cerveza, ya que la presión del gas carbonatado las hacía explotar. Fue en 1934 cuando la compañía América innovó y desarrolló con técnicas que consistían en recubrir el interior del recipiente para que se explotase y no afectara el sabor, al igual que se hacía con los barriles. Así, el 24 de enero de 1935, la cerveza de Richmond comercializó oficialmente la primera cerveza enlatada. El lanzamiento fue un éxito y al cabo de 6 meses la cerveza Kruger le compraba a la compañía americana de latas un promedio de 180,000 latas diarias, lo que llevó a otras cerveceras a querer adoptar el exitoso formato. Latas de cerveza con abridor incorporado. El problema para resolver era la conclusión del abridor con el recipiente, minimizando el consumo de material. Para ello se ensayaron muchas formas hasta que en 1963 el empresario Hernán Fraisse patentó por primera vez una lata de cerveza de 330 mililitros con el abridor incorporado. Esta lata se convertía en el recipiente de la cerveza más popular a finales del siglo XX, destronando con su llegada a la botella de vidrio. Las latas de hojalata. La lata continuó evolucionando y pasó a tener un cuello cerrado con una tapa tipo corona, que emulaba a una botella, pero según estando fabricadas de hojalata con una capacidad de 0.33 litros, un peso de 100 gramos. La era de Bill Coors. De este modo, además de ser dañinas para el planeta, dejaban un sabor metálico en la boca. Es por eso que Bill Coors se propuso mejorar el sistema, y el 22 de enero de 1959 nació la lata de aluminio. En realidad, la lata ya debutó un año antes en la ya desaparecida Hawaii Grain Company, pero debido a ciertos problemas estructurales y un revestimiento inadecuado, tuvieron que retirar esas latas de aluminio del mercado. La evolución de los envases de cerveza. Además de la botella y la lata, en los últimos años están surgiendo importantes innovaciones en el envasado de la cerveza, como los envases de cerveza inteligentes, que han permitido que hayan surgido cervezas con realidad aumentada en el packaging. Otras en las que mediante una app el cliente interactúa con el envase en su móvil con juegos, promociones, códigos, etc. Anillas biodegradables. Además, otra de las tendencias más importantes es la apuesta por la sostenibilidad, con el objetivo de eliminar el plástico de las anillas que mantienen unidas las latas y que en muchas ocasiones acaban en los océanos provocando la muerte de miles de especies. Los cerveceros Saltwater Brewery junto con la startup E6PR han creado anillos biodegradables realizados con trigo y cebada, de manera que, si terminan en el mar, puedan servir de alimento para los animales. Estas anillas han sido adoptadas también por Corona, que se ha puesto manos a la obra para acabar con todo ese plástico asociándose con Parley for the Oceans. Al igual que los cerveceros artesanos de Florida, los anillos de su six-pack de los mexicanos son biodegradables y están creados con fibras provenientes de plantas y un agregado de subproductos con materiales compostables.
los innovadores envases de cerveza de Carlsberg. Pero estas cervezas no son las únicas que están buscando soluciones con respecto a su six-pack. En Europa, el grupo danés Carlsberg ha incorporado un sistema llamado Snap-Pack, que adhiere las cervezas entre sí a través de una especie de pegamento. Esta marca es la responsable también de lanzar la Green Fiber Bottle, la primera botella de papel de cerveza del mundo, un envase fabricado con fibras de madera de origen sostenible, 100% biológico y totalmente reciclable. El color de las botellas de cerveza. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las botellas de cerveza tienen color verde, marrón o casi negro? El motivo es bien sencillo: la luz y el calor. El lúpulo es un ingrediente que se oxida con mucha facilidad y por lo tanto modifica de forma sustancial el sabor y el aroma de la cerveza. Los fabricantes conocedores de este hecho decidieron utilizar vidrios con tonalidades oscuras, ya que estos impiden que los rayos ultravioletas dañen la cerveza y por lo tanto conserve todas sus características sin perder su aroma y sabor. Con las técnicas actuales, la importancia del color del envase ha pasado a un segundo plano, al utilizar recubrimientos que bloquean los rayos ultravioletas. Los colores de las botellas de cerveza que puedes encontrar hoy en día se deben principalmente a la imagen de marca que desean mantener los fabricantes. Diseño en las etiquetas de cerveza. En el paso de la historia, desde el nacimiento de la cerveza en la antigüedad, hemos distinguido miles de formas en los envases que la contienen. Pero, ¿dónde quedan las etiquetas? Estas se han ido adaptando a sus envases, a su origen, al nombre de la marca o a los estilos de diseño de cada época. Unas se basaron únicamente en usos de la tipografía y una o dos tintas para crear sus distintivos en los envases. Otros fueron recurriendo a elementos gráficos que representaban algo sobre su origen, nombre o la historia. En la actualidad, con el auge de las cervezas artesanales, hay quienes adoptan un estilo tomando esas referencias de antiguas etiquetas y agregando tendencias de diseño actuales. Es interesante ver esta gran evolución en los diseños y en los packaging, y cómo se adaptan tanto en botellas a latas, ya que estas siguen teniendo una gran lucha en el mercado de cuál es el mejor envase para este producto. Esperamos que hayas llegado hasta el final del video y puedas dejarnos tu comentario sobre este interesante tema, envases y etiquetas de cerveza.